La historia de Israel tiene nombres que resuenan como el trueno de Dios en el Sinaí: Abraham, el padre de la fe; Moisés, el legislador; David, el rey pastor. Y junto a ellos, con una estatura igualmente colosal, se alza Josué, el conquistador, el hombre que partió el Jordán y derribó los muros de Jericó. Su vida fue la de una flecha disparada por la mano de Dios con un único propósito: tomar la tierra prometida. Y cumplió su misión. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Pero cuando la tierra tembló por última vez bajo los pies del anciano guerrero, y su última orden a Israel fue un ruego apasionado: escoged hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Una pregunta silenciosa y terrible flotó sobre las 12 tribus acampadas en su heredad: ¿y ahora, quién? Moisés, antes de morir, había impuesto sus manos sobre Josué, transfiriéndole la autoridad ante todo el pueblo. Fue una sucesión clara, ordenada, divina. Sin embargo, Josué no ungió a un sucesor. No nombró a un nuevo general para toda la nación. El manto de liderazgo no fue pasado a un solo hombre, cayó al suelo, esperando ser recogido. Por lo tanto, la historia del sucesor de Josué no es la crónica de un único personaje. Es la saga épica, sangrienta y a menudo trágica de una generación entera que tuvo que aprender a liderar y a obedecer a Dios sin la presencia de un gigante que les marcara el camino. No tuvieron un solo líder, sino muchos. La Biblia los llama los jueces. No eran reyes hereditarios ni comandantes permanentes, sino hombres y mujeres carismáticos, a veces profundamente imperfectos, a quienes el Espíritu de Dios invadía en momentos de crisis para liberar a su pueblo. Esta es su historia, la historia de cómo Israel luchó por mantenerse fiel en una tierra sin rey, cuando cada uno hacía lo que le parecía bien. La muerte de Josué dejó un silencio sobrecogedor. El luto por el gran líder se mezclaba con una ansiedad palpable. Las tribus se habían asentado en sus territorios, pero la conquista estaba incompleta. En los valles y las llanuras, los cananeos, con sus ciudades fortificadas y sus temibles carros de hierro, seguían siendo una amenaza constante, un recordatorio de que la promesa solo se poseía a través de la lucha y la fidelidad. Ya no había una tienda de campaña en el centro del campamento desde donde una sola voz diera las órdenes para toda la nación. El liderazgo se había fragmentado. Ahora, cada tribu era responsable de su propia herencia. Conscientes de su desorientación, los hijos de Israel hicieron lo único que podían hacer: acudieron a Dios. El libro de los jueces comienza con esta pregunta desesperada y fundamental: ¿quién de nosotros subirá primero a combatir contra los cananeos? Jueces 1:1. No preguntaron quién nos liderará, sino quién irá primero. Era una admisión de que la estrategia unificada había muerto con Josué. Ahora, la guerra sería una sucesión de campañas tribales. La respuesta divina llegó, clara y directa: subirá Judá. Pero en esa respuesta había también una lección crucial. Dios añadió: he aquí que he puesto la tierra en sus manos. No era el poder de la tribu de Judá, la más grande y poderosa, lo que garantizaría la victoria, sino el decreto de Dios. La primera prueba para la nueva generación no era solo militar, sino de fe. ¿Confiarían en la promesa de Dios como lo hizo Josué, o confiarían en su propia fuerza? La tribu de Judá, honrada con el primer llamado, se preparó para la batalla, sabiendo que el eco de Josué ya no bastaba, necesitaban la presencia viva de Dios. La tribu de Judá no marchó sola. En un acto de fraternidad, le dijo a su tribu hermana, Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte, y combatiremos contra los cananeos, después yo también iré contigo a tu territorio. Jueces 1:3. Simeón aceptó, y juntas, las dos tribus se lanzaron a la batalla. La mano de Dios estaba con ellos. Derrotaron a los cananeos y fereceos en Besek, capturando a su rey, Adoni-Besek. Y aquí, la historia revela la brutalidad de la época. Los hombres de Judá le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, y el rey pagano reconoció la justicia divina en su castigo. 70 reyes, con los pulgares de manos y pies cortados, recogían migajas bajo mi mesa.
Lo que yo hice, Dios me lo ha devuelto. Continuaron su avance, tomando Jerusalén y prendiéndole fuego, y conquistando las montañas del sur. Pero la sombra del fracaso comenzó a cernirse. El texto sagrado anota un detalle crucial. El Señor estaba con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura, porque tenían carros de hierro. Jueces 1:19. La fe que derribó los muros de Jericó ahora vacilaba ante la tecnología militar del enemigo. La obediencia total que exigía Dios estaba siendo reemplazada por una confianza parcial, y las semillas de la futura apostasía comenzaban a brotar en la tierra recién conquistada. Mientras las tribus luchaban con éxito parcial, un evento sobrenatural sacudió la conciencia de la nación. El ángel del Señor subió de Gilgal, el lugar de las primeras victorias de Josué, a un lugar que se llamaría Boquim, que significa los que lloran. Su mensaje fue un trueno que rasgó el cielo de la autocomplacencia de Israel. Yo os saqué de Egipto y os traje a la tierra que había jurado a vuestros padres, proclamó el ángel. Dije, jamás romperé mi alianza con vosotros. Pero vosotros no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sino que derribaréis sus altares. Pero no habéis obedecido mi voz. La acusación era devastadora. Israel no había completado la conquista. Habían hecho pactos con los pueblos paganos, permitiendo que sus altares idólatras permanecieran en pie. El mensaje concluyó con una sentencia terrible. Por tanto, os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán para vosotros como espinas en el costado, y sus dioses os servirán de lazo. Al oír estas palabras, el pueblo alzó la voz y rompió en un llanto amargo. Lloraban por la advertencia, pero no cambiaron su conducta. Las lágrimas de Boquim fueron de remordimiento, pero no de un arrepentimiento verdadero, y el lazo de la idolatría ya estaba tendido a sus pies. El tiempo pasó, y murió Josué, y fue sepultado, y toda aquella generación se reunió también con sus padres. Jueces 2, 8-10. Con ellos murió el recuerdo vivo de las maravillas de Dios. Una nueva generación se levantó en Canaán, una que no había visto el Mar Rojo abrirse ni el Jordán detenerse. Para ellos, las historias de sus padres eran solo eso, historias. Entonces, ocurrió la tragedia anunciada en Boquim. Los hijos de Israel hicieron el mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, y se postraron ante otros dioses, los dioses de los pueblos que los rodeaban. Jueces 2, 11-12. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, Astarte, la diosa del amor y la guerra. Sus ritos sensuales y sus promesas de prosperidad terrenal sedujeron a un pueblo que había olvidado que su única fuente de vida era el Dios Santo de Israel. La ira del Señor se encendió. Retiró su protección y los entregó en manos de sus enemigos. Los mismos pueblos que debían haber expulsado ahora los saqueaban y oprimían. El ciclo de pecado que definiría toda esta era había comenzado: apostasía, opresión, clamor y liberación. El primer gran opresor fue un rey de una tierra lejana, Cusán-Risataim de Mesopotamia. Su nombre significaba Cusán de la doble maldad. Durante 8 largos años, su yugo pesó sobre Israel. 8 años de humillación, de tributos forzados, de ver cómo las cosechas de la tierra prometida iban a parar a manos de un rey pagano. La libertad que Dios les había dado se había convertido en esclavitud por su propio pecado. En su angustia, finalmente hicieron lo que debían haber hecho desde el principio. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. Jueces 3:9. No era el clamor de los justos, sino el grito de los desesperados. Pero la misericordia de Dios respondió incluso a ese grito. Buscó entre las tribus a un hombre, un libertador, un juez para salvar a su pueblo. No buscó un rey, sino un instrumento. El hombre que Dios eligió fue Otoniel, de la tribu de Judá. No era un desconocido. Era pariente del gran Caleb, el compañero de Josué que, a sus 85 años, todavía tenía la fuerza para conquistar su heredad.
Otoniel ya había demostrado su valor en la generación anterior, cuando conquistó la ciudad de Kiriath Sefer y ganó como premio la mano de Axa, la hija de Caleb. Era un hombre con un linaje de fe y un historial de valentía. Y ahora, Dios tenía una nueva misión para él. El texto bíblico lo describe con una simplicidad majestuosa, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel. Jueces 3:10. Esta es la clave de los jueces. No era su propia fuerza o estrategia lo que importaba. Era la investidura del Espíritu de Dios, que transformaba a un hombre ordinario en un libertador carismático, el agente visible del poder invisible de Dios. Investido con el Espíritu, Otoniel salió a la guerra contra el rey de Mesopotamia. La batalla fue decisiva. El Señor entregó a Cushan-Risataim en sus manos, y el poder del opresor fue quebrado. Otoniel liberó a Israel y trajo la paz a la tierra. Y la tierra tuvo descanso durante 40 años. Jueces 3:11. 40 años es un número simbólico, el tiempo de una generación. Mientras Otoniel vivió, su liderazgo y su ejemplo mantuvieron a raya la idolatría y la anarquía. Juzgó a Israel, no como un rey que dicta leyes, sino como un mediador que resolvía disputas y recordaba al pueblo el pacto con Dios. Pero la paz dependía de la vida de un solo hombre. Cuando Otoniel murió, el ancla que mantenía a Israel firme se soltó. Y la marea del paganismo, que nunca se había retirado del todo, volvió a subir con una fuerza renovada, arrastrando a Israel de nuevo hacia el abismo. Los hijos de Israel volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor. La frase es una letanía trágica que se repite a lo largo del libro. Esta vez, Dios fortaleció a un enemigo más cercano y humillante, Eglón, rey de Moab. Aliado con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras, el símbolo de la primera gran victoria de Josué. Durante 18 años, Israel sirvió a Eglón. La Biblia lo describe como un hombre muy obeso, un detalle que no es casual. Su gordura simbolizaba su opulencia y su poder, alimentados por los tributos que extraía de un Israel empobrecido. 18 años de servidumbre, el doble que la vez anterior. Y de nuevo, cuando la opresión se hizo insoportable, los hijos de Israel clamaron al Señor. Y el Señor, una vez más, les suscitó un libertador. El nuevo Salvador era un personaje completamente inesperado. Se llamaba Ehud, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Y tenía una característica distintiva que la Biblia subraya: era zurdo. Jueces 3:15. En una cultura de guerreros diestros, ser zurdo era a menudo una anomalía, pero en este caso, sería la clave de su audaz y sangriento plan. Los israelitas enviaron a Ehud para que llevara el tributo al rey Eglón. Pero Ehud tenía otra entrega en mente. Se forjó una espada corta, de doble filo, y se la ciñó debajo de la ropa, sobre el muslo derecho. Era el lugar perfecto para esconder un arma. Los guardias, si registraban a alguien, buscarían un arma en el muslo izquierdo, donde un hombre diestro la llevaría para desenvainarla con la mano derecha. Nadie sospecharía de la cadera derecha de un hombre zurdo. El plan de Ehud era un golpe de audacia, una misión suicida para decapitar al régimen moabita en su mismo corazón. Ehud llegó al palacio de verano de Eglón y le presentó el pesado tributo de Israel. Una vez cumplida su misión, despidió a la gente que lo acompañaba, pero él se dio la vuelta y regresó ante el rey. «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey», le dijo. El rey, intrigado, ordenó silencio y mandó salir a todos sus sirvientes. Eglón estaba sentado solo en su fresca sala de verano. Ehud se le acercó y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». El rey, por respeto a la palabra Dios, se levantó de su trono. En ese instante, la mano izquierda de Ehud se movió velozmente hacia su muslo derecho. Desenvainó la espada y se la hundió en el voluminoso vientre del rey. La Biblia lo describe con un detalle gráfico y brutal, y la empuñadura entró también tras la hoja, y la grasa se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Jueces 3:22.
Ehud dejó el arma dentro del rey. Salió, cerró las puertas de la sala tras de sí y echó el cerrojo. Con una calma escalofriante, se alejó del palacio, dejando al tirano muerto en su propia habitación. Los siervos de Eglón, al ver las puertas cerradas, pensaron que el rey estaba cubriendo sus pies, un eufemismo para aliviarse. Esperaron tanto tiempo que, avergonzados, finalmente forzaron las puertas y encontraron a su señor muerto en el suelo. Ese tiempo fue crucial para la fuga de Ehud. Mientras el pánico se apoderaba del palacio moabita, Ehud llegó a la región montañosa de Efraín e hizo sonar el cuerno de guerra. Los israelitas se reunieron a su alrededor, y él les gritó el primer gran grito de batalla de la era de los jueces: «Seguidme, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas». Bajó delante de ellos y, con una brillante estrategia militar, tomó los vados del Jordán, la única ruta de escape para el ejército moabita. Atrapados, desmoralizados y sin líder, los moabitas fueron masacrados. 10.000 de sus mejores guerreros cayeron ese día. La victoria fue total. Y como resultado de la audacia de un solo hombre zurdo, la tierra tuvo descanso durante 80 años. Tras la larga paz de Ehud, la Biblia introduce a un nuevo juez con una brevedad casi telegráfica, pero de una epicidad inolvidable. Después de él, vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey, y él también salvó a Israel. Jueces 3:31. Eso es todo. No se nos dice de qué tribu era, ni cuánto tiempo juzgó. Solo se nos presenta un hombre, un arma improvisada y un acto de valor sobrehumano. Los filisteos, un nuevo y formidable enemigo, comenzaban a presionar las fronteras de Israel. Y Dios usó a un campesino armado con una herramienta de labranza para detener su avance. Shamgar es el recordatorio de que Dios no necesita ejércitos ni espadas forjadas. Puede usar al hombre más humilde y la herramienta más improbable para obrar la salvación. Es un destello de luz en la crónica, un héroe de un solo versículo. Pero la paz nunca era permanente. Tras la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a caer en la idolatría. Esta vez, la opresión vino del norte, y fue la más aterradora hasta la fecha. El Señor los vendió en manos de Jabín, un rey cananeo que reinaba en Jase, la misma gran ciudad que Josué había quemado una generación antes, ahora reconstruida y más poderosa que nunca. El verdadero terror del régimen de Jabín era su comandante militar, un hombre llamado Sísara. Su poder residía en una fuerza de choque tecnológicamente superior, tenía 900 carros de hierro, Jueces 4:3. Estos carros eran los tanques de guerra de la antigüedad, una fuerza imparable en terreno llano. Durante 20 años, Sísara oprimió cruelmente a los hijos de Israel. Las tribus del norte vivían aterrorizadas, incapaces de hacer frente a tal poderío militar. Una vez más, desesperados, clamaron al Señor. La respuesta de Dios a la amenaza de los carros de hierro no fue un general endurecido por la batalla, sino una mujer. Su nombre era Débora, una profetisa, esposa de Lapidot. Ella era la juez de Israel en aquel tiempo. Su autoridad no provenía de la fuerza militar, sino directamente de Dios. No tenía un palacio ni un trono. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Jueces 4:5. La gente acudía a ella en busca de sabiduría y para que resolviera sus disputas. Era la conciencia de Israel, una luz de fidelidad en una era de oscuridad. Pero Dios no solo la había llamado a resolver disputas legales. La había elegido para orquestar la liberación de su pueblo. Fue ella, la profetisa, quien recibió la orden de batalla del Señor de los ejércitos. Ahora, solo necesitaba encontrar a un guerrero dispuesto a obedecer la palabra de Dios a través de los labios de una mujer. Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, de la tribu de Neftalí. Le transmitió la orden divina sin rodeos: «El Señor, Dios de Israel, te ordena, ve, reúne a tus tropas en el monte Tabor».
toma contigo a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Y yo atraeré hacia ti, al torrente de Cisón, a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, y lo entregaré en tu mano. Jueces 4, 6-7. Era un plan divino, una promesa de victoria. Pero Barak, mirando la realidad militar, vaciló. 10,000 soldados de infantería contra 900 carros de hierro era una misión suicida. Su fe flaqueó. Miró a la profetisa y le impuso una condición: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. La respuesta de Débora fue a la vez una concesión y una profecía. Ciertamente iré contigo, dijo, proporcionando la seguridad de la presencia de Dios que él pedía. Pero añadió una advertencia: sin embargo, la gloria de la jornada que emprendes no será tuya, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Barak aceptó los términos. La alianza entre la profetisa y el general estaba sellada. La batalla más improbable estaba a punto de comenzar, y su desenlace, dictado por Dios a través de Débora, sería inolvidable. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos.